Amigos, se encuentra la licenciada Flor Yáñez, que es un placer verdaderamente tenerla aquí. Y el día de hoy nos va a hablar de la cultura de la legalidad. Porque realmente, amigos, sé por ahí, hace algunos días por ahí robaron el bote de basura de un restaurante nuevo y un cartelón. Entonces digo, bueno, ¿cómo es posible que no podamos en nuestro país tener algo fuera porque desaparece? Algo si dejan la bicicleta, en cambio en otros países no. Bienvenida, Flor, y pues primeramente, ¿qué es la cultura de la legalidad? Bueno, primeramente gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Y hablar de la cultura de la legalidad es muy importante. La cultura de la legalidad son preceptos, son valores que tiene el individuo para que asimile su estado de derecho y lo cumpla. Y va a ser muy interesante ver qué es lo que están haciendo en otros países, qué estamos haciendo nosotros y lo que abordas precisamente de por qué aquí en México es más factible que nos robemos el jabón en el baño, que robemos los vehículos, que nos pasemos el semáforo en rojo, que haya más violencia entre los individuos y en comparación con otras sociedades que son más armónicas, que vamos a hablar sobre eso, crear una armonía. ¿Qué es lo que han hecho y qué los ha llevado a que sea una sociedad más homogénea, con más armonía y que más apegados a ese Estado de Derecho y que lo cumplan? Pero más que nada, los que los cumplen son los individuos. Entonces, es muy importante adquirir esos conocimientos encaminados a la prevención. Este año yo estuve en Escocia dando una conferencia en el Parlamento escocés, introduciendo un programa de resolución de conflictos de manera pacífica, que va a estar instaurado en las escuelas, en los recintos de secundaria, preparatoria, que llega aquí a Chihuahua también. Es un programa que introducimos desde el año pasado. Ahí estamos en Escocia, ¿no? Entre ministros del Parlamento, con el Distrito 10-20 Rotario. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que Escocia no es un país donde se están matando, ¿no? Al contrario, Escocia es un país donde están muy apegados a su Estado de Derecho, se cumplen las normas, las observan, pero aún así quieren ir más allá, quieren prevenir lo que es el bullying, los robos, la violencia, todo eso. ¿Qué están haciendo? A través de la prevención, como en educación, en escuelas, en la sociedad civil, en las empresas, promover y difundir esta cultura para que se esparza. Lo que se busca también es evaluar el grado de respeto y apego a las normas y se quiere exigir una armonía entre los ciudadanos, pero necesitamos un proyecto como sociedad, que es muy importante. Y me gusta mucho citar un ejemplo en Fiji, en este país en Oceanía. Yo estuve en 2012 colaborando con el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas en este país oceánico, en Fiji, y facilitando diálogos democráticos en 3 de las 4 divisiones del país. Estuvieron la comunidad internacional, la ONU, organizaciones muy presentes en Fiji, porque es un país que en menos de 30 años había atravesado 4 golpes de Estado, donde hay mucha violencia con la mujer, donde la violencia se incrementó en la familia, los robos entre las comunidades, y por primera vez se enfrentaron elecciones democráticas este año 2014, y en 2013 fue algo fenomenal porque se construyó la primera constitución tomando en cuenta la participación de todos los ciudadanos del país. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando se toma en cuenta a los ciudadanos de un país, cuando forman parte activa en este proceso, se vuelve más factible que la observen, que la cumplan, que la legitimicen, se legitimiza, la hacen suya. Y es una estrategia que utilizaron y está dando muchos frutos. En estos diálogos democráticos, pues estuvimos con representantes de gobierno, de la milicia, aquellos militares que habían violado, censurado los derechos humanos de algunas personas. Bueno, pues también los traen, sociedad civil, a mujeres, a jóvenes, grupos religiosos, y los juntan por 3 días. Ya era el segundo año, bueno, el segundo año en el que yo participé de estos diálogos, preparando a la sociedad, reeducando a la sociedad, concientizando para prepararlos en este momento de la Constitución y ahora hace unos meses que fueron las elecciones democráticas para evitar que vuelva a haber violencia, que el conflicto escale en violencia, que se repita otro golpe de Estado.
Entonces van creando armonía. Y aquí hablamos de la seguridad Sí. ciudadana. Flor, por ejemplo, aquí en nuestro país, que a mí me preocupa mucho porque realmente no puede dejar uno una bicicleta como en otros países como Holanda, que inclusive para evitar la contaminación hay lugares, hay ciudades de Holanda donde nada más la mayoría se traslada en bicicleta y no se las roban, ¿no? Entonces, aquí yo pienso que nos hace falta también educar primeramente en valores en casa. Los maestros en la escuela, una campaña donde también los niños se involucren, porque a veces un niño, por ejemplo, toma de la escuela un borrador o un lápiz, o el otro compañerito le dice, te lo regalo, pero no tiene permiso de regalar su material escolar. Entonces la mamá en casa dice, ay, mire qué listo mi hijo, ya trae un color nuevo, ya trae un borrador nuevo, y le permite. Entonces yo creo que es trabajar en conjunto toda la sociedad, ¿verdad? Lógico que en casa, pues realmente los valores pues son desde la familia, pero también los maestros tenemos mucho que ver y toda la sociedad. Y más que nada promover la adquisición de nuevos conocimientos. Y ahora que hablamos de la educación, bueno, sobre democracia, derechos humanos. Mi segunda maestría fue en seguridad ciudadana. ¿Y a qué se refiere? A que el Estado tiene que empoderar a la sociedad y la sociedad tiene que formar parte activa también en la resolución de los problemas, en la cultura, la legalidad, en la observancia del cumplimiento, el respeto a la ley. No es la responsabilidad del gobierno solamente de que ellos tienen que hacerlo. Yo como individuo, eso se refiere mucho a la cultura de la legalidad, yo como individuo, ¿qué responsabilidad tengo? ¿Qué me toca a mí? ¿Qué lugar formo yo en esta sociedad? ¿Y qué voy a hacer desde donde estoy para contribuir a que se cumpla el Estado de Derecho? Y por ejemplo, si en una colonia está habiendo violencia enfocándose a las mujeres, a las niñas, y veo que mi hija viene del bachilleres o de la escuela ya tarde, entonces nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Bueno, nos juntamos, pues vamos a dejar las luces prendidas en nuestras casas afuera para que cuando las hijas de las demás personas pasen, haya por lo menos luz. Entonces, diseñar estrategias también nosotros como ciudadanos encaminados a ello. No es irle a quitar la pistola al hombre de 50 años, aunque también va muy enfocado en modificar esas actitudes, modificar la actitud y por qué a través de la educación, si a un niño, como se pretende con esos programas, se le empieza a educar en qué es la democracia, cuáles son los derechos humanos, indicarle qué rol juegan en la sociedad, darle una alternativa, bueno, cómo puedes resolver tus conflictos de manera pacífica, cómo puedes adquirir tus valores, que promuevan mucho el respeto, la tolerancia, la solidaridad, para cuando tú crezcas, vayas tú con estas herramientas y se vuelve más probable que ese individuo acate las normas, que ya cuando uno está grande, pues no le importa. Entonces, así es. Y sí, a mí me preocupa mucho porque, bueno, en el caso mío y de mi esposo, en un solo año, en dos lugares diferentes, a mí fuera de un supermercado me robaron mi automóvil, a mi esposo fuera de la casa de su hermano. Entonces uno, ¿cómo es posible? En mi casa, en la casa de ustedes es un lugar cerrado y sin embargo entra de repente alguna persona. El otro día en un momentito se llevaron la bicicleta que acababa de comprar mi hijo y dijo, ¿cómo es posible de verdad que no respetemos? Yo en lo personal, yo sí enseñé a mis hijos no tirar un chicle, a respetar las reglas y todo, pero ¿qué está pasando en nuestra sociedad? Falta de oportunidad, falta de valores, ¿qué es? Por ejemplo, en Japón, yo puedo dejar una laptop de $2,000 en una plaza y regreso 2 horas después y va a estar la laptop. Hay que modificar esas actitudes, hay que inculcar nuevos conocimientos. ¿Por qué en Japón entienden que está mal robar, que está mal tomar lo que no es de uno? Y aquí no vemos esas consecuencias, porque desde chicos lo vemos, tenemos que modificar nuestro comportamiento, pero de nuevo, no solamente eso, sino introducir programas efectivos que vayan encaminados a modificar las actitudes, no solamente de niños, sino nosotros como personas en nuestras instituciones, en las empresas, y es un trabajo y nos involucra a todos, nos
es una responsabilidad que tenemos individual, no es del Estado, de los demás, nosotros. Así es, somos nosotros, no hay que echarle la culpa tampoco a nuestros gobernantes y a todos. Hay que empezar en casa. En casa se empieza, hay que recordar que nosotros somos los responsables de nuestros hijos. ¿Dónde andan sus hijos? ¿Con quién se juntan sus hijos? ¿Y qué es lo que traen que no les pertenece si vienen de la escuela? Desde ahí empezamos. Muchísimas gracias, Flor. Flor nos va a estar acompañando porque le digo que tiene tantos temas tan hermosos que compartirnos, Flor. Tú que has viajado tanto por todo el mundo y que has dejado nuestro nombre muy en alto, pues gracias por estar el día de hoy aquí. Al contrario, muchas gracias a ti por permitirme hablar un poquito más sobre mi trabajo y tratar de modificar y transformar también a los demás. Así es, pues hay que reflexionar sobre esto, amigos, en casa. Vamos a un corte comercial y regresamos con 2 segmentos más, amigos.